Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Este día miércoles 13 de mayo nos volvemos a reunir y traemos la continuación de nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Este día vamos a tener un estudio también interesante, un estudio donde vamos a aprender acerca de los sellos que se muestran en el capítulo 6. Sean bienvenidos a todos los que se están conectando y qué alegría que nos puedan ver, qué alegría que esté con nosotros. Y también nos alegramos, no solamente porque esté viéndonos, sino nos alegramos porque usted quiere aprender. Y eso es lo que más nos motiva a traer esos estudios bíblicos, porque queremos que usted aprenda de la palabra del Señor, sepa lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere que la iglesia, el creyente, conozca, y que no estemos dudando en los últimos días, antes de que Cristo venga, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está aconteciendo, y nos tome por desprevenidos o por sorpresa la venida de nuestro Señor. Entonces, nosotros estamos trayendo estos estudios bíblicos con ese fin. El propósito es de que aprendamos de la palabra de nuestro Señor. Entonces vamos a comenzar orando. Vamos a pedirle que nuestro Dios sea quien nos dirija, que su Espíritu Santo sea quien nos enseñe, y que nuestro corazón y nuestra alma y nuestro entendimiento pueda ser receptible a la palabra del Señor. Y que en nuestra naturaleza humana, que pues nuestro entendimiento es tan corto, tan pequeño, nosotros podamos entender los grandes misterios de nuestro Dios. Entonces vamos a comenzar orando, porque esto no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y Él es el único que nos puede dar la sabiduría para entenderlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por todas las cosas que en este día hemos podido lograr, hemos podido hacer, hemos podido terminar o estar en nuestro hogar haciendo diferentes actividades que también son una manera en que nosotros podemos adorarte. Gracias, Señor, te damos por cada una de las cosas que tú has hecho, cada una de las cosas que tú has mostrado en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por tu amor incondicional, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tanto amor derramado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tienes un plan para nosotros. Aún nosotros en el pecado, tú, Señor, tienes un plan maravilloso para nosotros. Y a través de Jesucristo es que podemos alcanzarlo. Te damos gracias, Señor, porque en esta situación que estábamos en el pecado, tú nos miraste y con ojos de misericordia y de compasión nos has rescatado, nos has salvado. Por eso te alabamos, Señor. Y en este día queremos venir a tu presencia aprendiendo, con el deseo de aprender de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos muestre lo que está en tu mente y en tu corazón, mi Dios, para que podamos como iglesia estar preparados, listos a como ves tu venida y los acontecimientos antes que venga tu venida, Señor. Ayúdanos que podamos tener esa disposición de aprender con un corazón dispuesto, humilde y sencillo. Gracias te damos, Señor, y que tu Espíritu Santo tome gobierno y control de este estudio bíblico para que seas tú, Señor, quien nos dirijas. En Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado y gracias, Señor, te damos. Amén. Mis hermanos, como les digo, este día vamos a estar teniendo el estudio bíblico en Apocalipsis capítulo 6. Este estudio va a ser también interesante porque nos va a hablar acerca de algunos acontecimientos que ya, cómo se van interpretando. Muchos tienen conocimiento que ya han pasado, otros que no han pasado, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, que eso es lo que más es lo que nos trae a estudiar este día la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y
y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Sí, ven, que decía, ven y mira. Y el versículo 4, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En este pasaje vemos ya una etapa de lo que, si usted nos ha ido siguiendo los estudios bíblicos cada semana, esta etapa viene a ser bien distintiva. Esta tercera sesión que ya nosotros venimos viendo, viene a marcar una transición en lo que es la conversación. El día de ayer hablábamos acerca de la adoración celestial, y hablábamos de la segunda parte de la adoración celestial dirigida al Cordero. Y esta adoración dirigida al Cordero viene a ser nos muestra que todo el poder, toda la honra, toda la alabanza está destinada a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha vencido. También mirábamos de que el Cordero es el único digno de poder abrir el libro, el rollo, y mirar cada uno de lo que ha sido sellado. Y para eso Él salió, para vencer, porque Él es el que ha vencido con este propósito. Entonces, esto es lo que mirábamos el día de ayer, y no voy a entrar más en profundidad. Usted puede ver el video, ya que lo tenemos en Facebook, pero también vamos a tenerlo en YouTube muy pronto, pero ya lo puede usted ver. Entonces, pero este día nos vamos a centrar en los 7 sellos. Hemos llegado a esta etapa donde vamos a ver que este capítulo, el 6 y el 7, habla de los sellos. Vamos a ver ahora el capítulo 6 nada más, pero el capítulo 7 tiene una conexión con este capítulo.
luego hay otra serie de juicios que empieza en el capítulo 8 al 11, que vienen a ser las trompetas, y luego del 15 al 16 que vienen siendo las 7 copas. Entonces todas estas 3 series de juicios tienen una conexión. Y ya va a ver usted en qué momento se conectan, pero hablándolo de esa forma general, tiene esas conexiones cada uno de ellos. También estos ciclos de juicio están, como digo, conectados, y uno tras otro van guiando la escena hacia el otro. Se van haciendo una transición de un evento hacia el otro evento, y van tomando estas figuras que se van mostrando. También acá, como siempre, vamos a ver algo distintivo. Si usted se fija, y ayer lo mirábamos, este libro tiene 7 sellos. 7 sellos, y como siempre el 7 tiene un impacto, una importancia en cuanto a las profecías que se dicen en el libro de Apocalipsis. Si usted se fijó, son 7 sellos, son 7 trompetas, son también 7 copas. Entonces, 3 secciones de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces, esto viene implicando consumación, el tiempo perfecto, cumplido, cabal. A esto viene a decirse. También cuando habla acerca de estas figuras, este número 7, viene haciendo también que vienen a ser tienen esa conexión, tiene esa manera que están juntas. Estos 7 sellos también vienen a mostrar un desfile histórico del sufrimiento que va a venir sobre el mundo, en especial sobre el mundo que está enfermo en el pecado. A esto es donde se va a enmarcar. Pero vamos a entrar al estudio de este día, y vamos a irlo viendo ciertas partes, las partes más sobresalientes. No podemos sacar una pues es la tendencia, y pues siempre me gusta aclararlo. Yo no voy a dar una interpretación de lo que significa en sí todo el capítulo, sino lo que el mismo capítulo nos va dando esas señales y qué es lo que puede decir. No voy a decir que esto va a pasar en este tiempo, en este año, o esto ya sucedió, sino vamos a ir viendo lo que otros comentaristas han dicho, pero luego nosotros vamos a tomar una conclusión final. Pero vamos a esto poco a poco. Versículo 1 y versículo 2. Vamos a comenzar con esto. Dice que Juan vio que el Cordero, es decir, Jesucristo, abrió uno de los sellos. Ya hablábamos ayer la manera que implica ese sellado. Esos sellos podrían ser en la cultura romana, cuando habían 7 sellos, representaba que cada sello era una representación de un testigo. Eso es lo que era en la cultura romana. Pero cuando hay 7 sellos, también implica que ese libro está sellado de una forma completa, perfecta. Entonces, cada sello implicaba que al abrirlo dejaba ver cierta sección de ese libro. Otros sellos se tenía que abrir para lograr ver en la otra sección, y así sucesivamente. Cada sello abriéndose dejaba ver una etapa, una parte de ese libro. Entonces vamos viendo acá que cuando el Cordero tomó este libro, dice que abrió uno de los sellos. No abrió los 7 sellos al mismo tiempo, sino que dice abrió uno de los sellos. Y cuando ese sello fue abierto, recuerde que hay 4 seres vivientes en el cielo dando la adoración a nuestro Dios. Esos seres vivientes ya lo explicábamos en su tiempo debido en uno de los estudios pasados, cuando estudiábamos el capítulo 4. Ahí hablábamos un poco de quiénes son o qué representan estos seres vivientes. Entonces son 4 seres vivientes. No dice cuál. Si alguien quisiera tomarlo en el orden como Juan los dijo, alguien pudiera pensar, bueno, entonces es este. Pero no podemos asegurarlo cuál es, porque la Biblia y Juan tampoco lo dice. Entonces, pero dice que uno de los 4 seres vivientes dijo con voz de trueno: ven y mira. Ven y mira. Los que estudian la Biblia y van al original, al griego, en este caso, que es el libro de Apocalipsis, ven que el mira realmente no se encuentra en los mejores textos griegos o en los más antiguos. Con solo decir ven,
es el llamado que está haciendo este ser viviente. Ven y mira. Debiera ser nada más ven. A la hora de venir a esa invitación a ven, implicaba que iba a mirar lo que iba a suceder, pero no contraría o no daña el pasaje cuando alguien escribió mira, como para hacer más completa la idea, pero realmente en el pasaje solamente dice ven. Eso es lo que los que han estudiado los manuscritos más antiguos dicen que es lo que encuentran. Entonces, cuando dice ven, se refiere a Juan, que tenía que ver, y dice, versículo 2, y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco. Aparece un caballo blanco, y sobre este caballo blanco un jinete que lo montaba. Y aquí viene esta serie de escenas cuando aparecen 4 caballos. Este primer caballo es un caballo blanco, el que lo montaba nos describe Juan que tenía un arco en su mano, tenía una corona en su cabeza y salió venciendo para vencer. Solamente eso nos dice. Eso nos dice la visión de Juan, que este jinete que iba sobre este caballo blanco salió venciendo y para vencer. Muchos han pensado o han dicho de que esta es una representación de Jesucristo, porque en un pasaje más adelante, en el capítulo 19 de Apocalipsis, si usted me quiere acompañar, Apocalipsis 19, versículo 11, allí se nos dice que entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, pueden decir, esto es una representación. Si allá Jesucristo viene en un caballo blanco, aquí entonces es una representación de Jesucristo apareciendo en escena. Pero de acuerdo al trasfondo y de acuerdo a ver a los demás pasajes, cada uno de estos sellos en sí no representa una victoria de Cristo, sino más bien viene representando juicios, viene representando castigos, viene representando algo que Dios va a hacer en contra de la humanidad que está en pecado. Entonces si lo vemos desde esa perspectiva, esta jinete que va en este caballo blanco viene representando la visión de alguien que se quiere aparentar. Si queremos tomar lo que es la visión aquella de Jesucristo, este jinete es como alguien que viene casi igualando o copiando cómo Cristo aparece como vencedor. Pero este caballero, este jinete que viene en este caballo, realmente no es Jesucristo. Eso sí podemos dejarlo un poquito más claro. No es Jesucristo, sino que es lo que viene representando es alguien que viene dispuesto a poner orden, alguien que viene dispuesto a traer como un militarismo triunfante, como viene representando que viene a conquistar, viene a hacer la guerra, viene a dominar. A eso implica, porque dice que el que venía tiene en su mano un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces aquí nos habla de esa ilustración de que viene venciendo para vencer. Entonces este primer jinete que aparece viene tomando esta relación en cuanto a que viene a copiar o una metáfora o una ilustración parecida a la de Jesucristo. No es Jesucristo en sí, no es Cristo apareciendo, sino que es uno que casi quiere imitar o copiar, pero viene a traer juicio. Y de ahí viene realmente como con autoridad a traer un dominio. Luego, el segundo sello dice, el segundo ser viviente dijo, ven y mira. Versículo 4, y salió un caballo bermejo, es decir, un caballo como rojizo. Y al que lo montaba
le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Una gran espada. El jinete de este caballo tenía una misión. Dice que se le dio la autoridad, no total, pero se le dio cierta autoridad, cierto control. ¿Para qué? Para quitar la paz de la tierra. Y luego dice, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y se le dio una gran espada. Este caballo color rojo, ya su simbología viene a ser de sangre. Viene a traer ese símbolo de sangre, un derramamiento de sangre masivo. A eso quiere representar esta escena de este segundo sello. Y el jinete del caballo se le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Más bien en la tierra nunca ha habido paz. Pero representando a esa persona, ese jinete que apareció antes, es decir, viene ese primer sello, habla de alguien que viene a poner cierta paz. Alguien que viene a imponer cierto control, cierta regulación sobre el mundo. Pero luego, cuando se abre el segundo sello, esa cierta paz, esa cierta victoria, ese cierto tiempo de vencer que se le dio al primer jinete montando el caballo blanco, se termina y comienza este segundo sello, que representa que viene a haber sangre, que viene a haber guerra, que viene a haber devastación, que viene a haber una destrucción grande sobre el mundo, sobre la tierra. Y este jinete se le dio ese poder para quitar la paz de la tierra. Eso es lo que viene simbolizando. También el tercer, vamos a ver, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces aquí vemos algo que se nos viene mostrando. Dice que este tercer caballo es de color negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Esas balanzas antiguas, no sé si usted lo logró ver. Una balanza casi como el de la figura de la justicia, que tiene una balanza, es decir, donde antes se ponía un peso a un lado y en el otro extremo la cantidad que se quería pesar. Entonces usted sabe que si tenía demasiado peso acá, tenía que compensarlo hasta que llegaba a ese nivel. Entonces esa imagen de esa balanza casi es lo que se viene representando acá. Este que lo montaba tenía una balanza en su mano. Entonces de uno de los 4 seres vivientes le dijo una orden, dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es lo que se le dijo. Y esto es lo que estaba diciendo acerca de este caballo, este jinete que tenía el poder para hacer algo. ¿Y qué viene representando esto? Viene el caballo negro, viene representando un tiempo de hambruna, un tiempo de problemas en cuanto a en alimentación. Y debido a que los precios del trigo y la cebada eran extraordinariamente altos, entonces se podía traer un tiempo también de época de sequía. Esto puede también venir vinculando porque había escasez, porque había precios muy altos. Es porque quizás hubo un momento o va a haber un momento de sequía que hace que los precios sean tan grandes. Entonces, 2 libras eran alrededor de 1 litro. Cuando habla acerca de esto, 2 libras, para alguien que le gustan las medidas, 2 libras representa 1 litro. Que aproximadamente en la cultura de antes al trabajador se le daba un alimento. Entonces 1 litro representaba la media comida de un trabajador. El que iba a trabajar por un día completo, el empleador le daba alimento. Entonces 2 libras representaba como la mitad de la comida. Cuando habla de un denario,
el denario en la medida de monedas representa como el jornal acostumbrado, la moneda, el precio que se le ajustaba al que trabajaba por un día de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice? Que los precios eran tan altos que la persona tenía que trabajar todo un día para poder comer un día. Un tiempo de comida, imagínense. Trabajar todo un día para poder tener una ración de comida, para alimentarse a él mismo si quería comer trigo. Pero si tenía una familia, ya iba a ser muy difícil. Cuando habla de la cebada, si usted se fija acá en el versículo 6, dice el ser viviente, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Es decir, el que quería escoger entre trigo o cebada, le iban a dar 2 libras de trigo por un denario. 2 libras de trigo por un denario. Pero si alguien quería un poco más, iba a poder por el mismo denario comprar 6 libras de cebada. ¿Qué quiere decir esto? La cebada en la costumbre o en el tiempo de cuando Juan escribió este libro, la cebada era la comida de la gente más pobre, de la gente que no tenía muchos recursos para comer, era el alimento de los pobres. Entonces, si pensamos en nuestra cultura latina, quizás alguien podría pensar que la comida que no puede faltar, por lo menos por muy humilde que fuera la familia, muy sencillo el ingreso o muy limitado el ingreso familiar, quizás pensaríamos arroz y frijoles, ¿verdad? Esa casi es la nutrición o el tipo de alimento para una familia donde no hay muchos recursos en nuestra cultura latina. Arroz y frijoles. Pensándolo en ese sentido, igual, la cebada en el tiempo del apóstol Juan, cuando escribió este libro de Apocalipsis, la cebada representaba el alimento más fácil de conseguir y el más barato. Entonces, por eso dice 3 litros de cebada o 6... vamos a ver, corrigiendo, dice 6 libras que representaba 3 litros de cebada que alcanzarían quizás para una pequeña familia. En cuanto a la proclamación que se le dice del precio, dice no dañes el aceite ni el vino. Este aceite de oliva y este jugo de uva era el fermentado y le dice a esto no lo dañes, a esto no le cambies el precio. En cuanto a la historia, casi pasó algo en el tiempo del emperador Domiciano. Si queríamos, alguien puede pensar que esto ya se cumplió. Bueno, sí cabe en la historia que en un tiempo del emperador Domiciano, él hizo un edicto que dice que no plantaran en Italia ninguna de las viñas y que talaran casi por completo todas las viñas que habían en la provincia. Y esto hizo que a la gente pues no les gustara, hicieron un alboroto y pues no siguieron este edicto que se le dio. Entonces prácticamente alguien podría decir que evento que ya pasó en el tiempo de Domiciano, podría decir casi se aplica a este evento. Pero tenemos que pensar de que podría ser que también esto nuestro Señor nos está diciendo que puede venir un tiempo de que esto se va a dar y no tenemos que asustarnos si acaso esto pasara. Un comentarista también piensa que Juan está diciendo que lo que va a pasar acá y todo este tiempo que antes fue de sangre y como de muerte que vino a quitar la paz, este segundo sello, el que viene en el jinete, viene a ser esta rebelión que se vino a dar. Es lo que alguien dice. Pero realmente lo que nos dice la Biblia es de que puede ser que venga aún para nuestros días finales un tiempo de que va a venir escasez, va a venir tiempos difíciles en la alimentación, problemas en cuanto a escasez, problemas en que quizás hay sequía y esto va a hacer de que los precios suban de los productos. Esto es lo que se podría pensar de una forma que podemos verlo acá. Luego vemos el cuarto sello. Vamos a ir al versículo 7. Dice, cuando abrió el cuarto sello, se oyó la voz, oí, dice Juan, la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre
muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto caballo es de color amarillo. El color amarillo en la Biblia griega surge una palabra que para nosotros puede ser muy fácil de entender. Cloros. Usted creo que sí sabe que es más o menos cloros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por su color. Usted ha visto la lejía, así se conoce en unos lugares, o el cloro, es casi un color amarillento. Entonces, aún en el tiempo de Juan, ese término era aplicado de ese color, casi amarillento, verde, pálido. ¿Qué representa? Este caballo se le dio una autoridad. Dice que a este caballo, con su jinete, venía al lado o siguiéndolo el Hades. Y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Es decir, venía con autoridad que Dios le ha permitido, en cierta autoridad, no toda la autoridad, cierta limitada autoridad, porque se le da una cantidad, dice, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, de diferentes formas. Uno es con espada, puede ser guerras. Otro es con hambre, la que era del caballo negro. Mortandad, quizás por enfermedades. Y también dice con las fieras de la tierra. De varios tipos, pero cuarta parte de la tierra iba a morir por causa de este caballo que se le dio la autoridad para matar. Cuando habla acerca del Hades, a veces hay mucha curiosidad acerca del Hades. ¿Qué es el Hades? No se sabe si su compañero viene en el mismo caballo. No se sabe si ese Hades, como dice Juan, viene caminando o viene en otro caballo. No se dice exactamente, pero que viene después que viene. Así dice, y le seguía, dice. ¿Qué es el Hades? El Hades ha producido a veces mucha discusión. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué es en la Biblia? En el pensamiento griego, el Hades era el principio del nombre. En un principio era el nombre del dios del submundo. Así, si lo encuentra usted en un diccionario, algo así lo va a encontrar. Luego, ese término, el Hades, se le llamó así al mismo área del submundo o de los muertos. Luego, ese mismo lugar donde se aplicó, que es el lugar donde están los espíritus de todos los que mueren. En la Septuaginta, que es la Biblia que se pasó del griego, pero escribiéndola o tomándola del hebreo, se usa o se tomó de la palabra Sheol o Seol, que así se usa a veces en nuestro español o castellano, que representa el reino de los muertos. En los tiempos de Jesús, este término del Hades, los fariseos lo consideraban de que era todo el lugar donde las almas de los justos y de los injustos iban al mismo lugar. Pero luego hubo una separación de este aspecto, y es ahí donde Jesucristo nos marca una parábola donde se nos habla un poco acerca de esto. No sé si usted ha oído la historia de la parábola de Lázaro, que era un hombre pobre, enfermo, que estaba a las puertas de la casa de un hombre rico, y que ahí estaba porque este hombre hacía tantos banquetes que me imagino que por lástima a veces estaba ahí por alguna comida que podía tener. Entonces él estaba ahí, un día murió. Este Lázaro, no el amigo de Jesús, sino de la parábola, fue al paraíso o al seno de Abraham, dijo Jesús en esta parábola, y el rico fue a un lugar de sufrimiento. Entonces marca dos lugares. Uno que hizo lo bueno fue al seno de Abraham, y el otro fue prácticamente un lugar de tortura o de lamento, de sufrimiento. Y este hombre rico suplicaba a Abraham para que lo permitiera por lo menos a Lázaro que viniera y con su dedo mojara su lengua. Eso es lo de la parábola. Ahí se ocupa el término el seno de Abraham, que va muy relacionado con el Hades. Luego, el otro término es cuando Jesús le dice al hombre que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Ese es el otro término de Hades, pero es el lugar que va hacia un lugar donde los buenos, los que han confiado en Dios, van en espera cuando Cristo venga. Y el otro que ya se define, el Hades en sí, es el término donde la gente que sin Cristo o la gente en pecado van a ese lugar de espera después que mueren, a esperar que Cristo venga. No van directamente al infierno. Y aquí a veces hay que traer en explicación. A veces se hace una confusión cuando en la iglesia o alguien muere en la iglesia y decimos ya está con el Señor. A veces viene el pensamiento, bueno, entonces ya está en el cielo. Ya está ahí en el lugar que Dios, la morada que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Y que un día estaremos ahí por la eternidad. No, no es ese lugar. Es el lugar que están los que han creído en Cristo antes que Cristo venga. Ese lugar es un lugar de espera que, haciéndolo ya como Jesucristo usó esas palabras, sería el paraíso o sería ese seno de Abraham. Un lugar de espera donde el creyente, el que está en Cristo confiando, está en reposo, en espera de que Cristo venga y que esa final trompeta suene para irnos con el Señor. Y los que mueren sin Cristo, habiendo negado la salvación que Cristo nos da, van a un lugar de espera igual, no van al infierno, ahí es el lugar de sufrimiento eterno, sino que es un lugar de espera al juicio de Dios. Eso es lo que podemos entender de la Biblia y quise explicar esto aprovechando el pasaje, aprovechando que aquí vemos esta palabra. Entonces en este pasaje vemos que viene el Hades, significa que para todo aquel que no ha creído en Cristo viene el Hades. Y viene para llevar a todo aquel que muera allí a ese lugar, a todo aquel que murió, como dice acá, los que murieron ya sea por espada, por hambre o por mortandad o por las fieras de la tierra. Entonces por eso viene el Hades, para que todos aquellos que mueren, llevarlos a ese lugar de no intermedio, sino de espera antes que Cristo venga. Tampoco es el purgatorio, porque mucha gente podría pensar, entonces es el purgatorio. No, el purgatorio no lo es. En la Biblia no encontramos esa definición de purgatorio. Más bien eso fue un concepto que surgió en una etapa de la iglesia católica, pero en sí no es eso el purgatorio. No voy a hablar del purgatorio ahorita. Quizás podríamos tomar otro día para hablar más definitivamente de eso, pero no es ese lugar. Más bien el purgatorio no existe. Solo hay dos lugares. Un lugar de bendición y otro de castigo. No hay un lugar intermedio que ya después de muerto hay una opción para cambiar a otro lugar. No, ya en la tierra es cuando tomamos la decisión, y si morimos en ese estado, ya sea de santidad o buscando a Cristo, creyendo en Cristo, iremos al paraíso en esa espera a ir con el Señor. Pero si no, entonces a un lugar que es el Hades, que es un lugar de espera, pero donde vamos los que no están creyentes, los que no son creyentes, los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estarán allí tristemente solamente esperando el juicio de nuestro Dios, luego su castigo. Entonces vemos acá esto. Vamos en cuál versículo. Veamos versículo 9, vamos a leer. Dice: cuando abrió el quinto sello, este sello es diferente, bajo el altar dice que vio Juan el alma de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Paremos acá un poquito. Este quinto sello podemos decir que se refiere al martirio. Puede ser que en la historia de la iglesia pueda venir cierta persecución. Ya la ha habido en la iglesia. Ya la ha habido en cierta etapa de la historia del cristianismo. Juan más bien estaba ahí en la isla de Patmos por causa de Jesucristo. Es decir, por no negar, por mantenerse firme en su fe, por confesar que Jesucristo es su Señor. Juan estaba ahí exiliado en la isla de Patmos, puesto por el Imperio Romano, con el fin de que ahí muriera. Muchos otros cristianos sabemos que padecieron en los circos romanos. Otros cristianos murieron
siendo perseguidos, maltratados, aserrados, dice Hebreos, y así hay muchas situaciones en aquel tiempo, pero también en tiempos más actuales se oyen de casos de cristianos que han muerto a través de una persecución. En nuestra era actual todavía hay países donde es prohibido predicar de Cristo. Hay países donde los misioneros, nuestra iglesia tiene misioneros que están, pero nadie sabe ni quiénes son. Nosotros no sabemos quiénes son porque hay una cierta dificultad y gran dificultad para entrar con el evangelio, que tiene que ser secreto, casi como... casi pensando, rompiendo una ley de ese país, pero sabemos que ellos van con el énfasis, con el propósito de ir a hablarles a esa persona de Cristo. Y entonces países comunistas, países donde el Islam es muy fuerte, han cerrado la puerta al cristianismo. Entonces ahí hay mucha persecución. Los cristianos tienen que guardar su Biblia, no pueden hablar abiertamente, se reúnen en secreto, no hay templos. Todo eso es persecución y muchos han sufrido y están sufriendo. Entonces es un periodo que habla acá de sufrimiento para la iglesia. Dice que este quinto sello vio Juan almas, es decir, ya habían muerto y estas almas estaban en el altar, dice. Vio el altar y ahí estaban las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Alguien dice, bueno, entonces no es tan fácil el ser cristiano. Entonces, ¿dónde está Dios? Y pueden venir muchas preguntas. Entonces, así no está tan fácil ser creyente. Hermanos, va a haber oposición en cierta forma para el cristianismo y siempre lo ha habido. Jesucristo tuvo oposición y Jesucristo dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con la rama seca o el árbol seco que representa a cada uno de nosotros? Si Jesucristo sufrió, pues nosotros también un día tenemos que esperar sufrir por Cristo. El que estamos confiando en Cristo nos hace también fieles ante el Señor. Estos creyentes habían muerto sosteniendo su fe. Dice, por causa de la palabra. Ellos predicaban la palabra y eso los hizo mantenerse. Y el testimonio que tenían, es decir, por mantener su fe constantemente. Luego dice que clamaban a gran voz y hacían una pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hacían una pregunta, Señor, ¿cuándo va a llegar ese tiempo en que tú vas a vengar nuestra muerte? Es decir, alguien podría decir, pero qué raro la petición que hacen estos creyentes. No vemos amor en ellos. Alguien podría pensar de esa manera. En nuestros días casi eso es lo que se dice a un creyente. Cuando alguien habla un poquito más fuerte o alguien habla de infierno, habla de castigo que Dios hace, alguien dice, pero no es Dios de amor. Ese es lo primero que viene. O en este caso, no que los cristianos hablan de amor y vean estos como hablan. Sí, es cierto, hablamos de amor, pero también este versículo nos muestra que nuestro Dios en un momento va a juzgar, va a castigar a un mundo que fue responsable por las muertes del inocente, o en este caso de los creyentes también. Nuestro Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así dice el Señor, mía es la venganza. Dios va a hacer justicia, Dios es un Dios justo. A veces en nuestra sociedad vemos que se cometen crímenes y muchos crímenes quedan impunes. Anda la gente mal ahí como que no hizo nada y muchos se preguntan, pero ¿por qué Dios permite eso? Dios en su momento va a traer su justicia. Eso tenemos que estar seguros. Si usted está sufriendo abusos y de personas y usted no puede a ver cómo sale de eso y lo están atacando, lo están acusando, le están haciendo cosas injustamente. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios es el que va a tomar la justicia en sus manos. Dejémoslo al Señor. Él es fiel y verdadero. Ellos estaban sabiendo que Dios iba a hacer algo, pero estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo va a venir? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo tú vas a vengar y juzgar nuestras vidas y a la gente que mora en la tierra? ¿Cuándo lo harás? Y se les da una respuesta.
Dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, que descansaran un poco de tiempo. Es decir, todavía faltaba un poco, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también había de ser muertos como ellos. Hago una pausa aquí porque no sé si usted, los que me están viendo, estaría dispuesto a morir por Cristo. No es muy agradable, no es muy fácil pensar eso. Es fácil ser cristiano cuando vienen las bendiciones. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien. Es fácil ser cristiano cuando no hay conflictos. Pero estos cristianos habían muerto por causa de su fe. Habían muerto porque se mantuvieron firmes con su testimonio y con la palabra. Y luego dice, voy a tomar un poco más de tiempo, descansen porque vamos a esperar que se complete el número de los santos o de consiervos suyos que van a morir como ustedes. Todavía falta un tiempo. Es decir, este periodo de espera quizás lo estamos viviendo. Cristo no ha venido aún porque todavía está por completarse el número de aquellos que van a morir siendo cristianos, manteniendo su fe por causa del evangelio. Y hasta que se cumpla eso, Dios va a juzgar. Pero les dice, descansen, descansen. Y se refiere, hace énfasis a ese lugar de descanso que están allí hasta que Cristo venga. Entonces, si usted y yo, hermanos, un día morimos antes de que Cristo venga, tenga la seguridad que si usted se mantiene fiel en la palabra del Señor, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted estará en un lugar de descanso. Ahí nos dice la palabra. Estos creyentes, dice que le dice Dios, descansen hasta que se complete. Es decir, van a estar descansando hasta que Cristo venga y nos lleve a su presencia. Entonces, hermanos, la muerte es una victoria para el creyente. La muerte es una ganancia, como dice el apóstol Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted y yo mantenemos nuestra fe en Cristo. Claro, a veces ponemos nuestro corazón y decimos, y nuestros sentimientos, pero ¿qué de mi familia? ¿Pero qué de mis hijos? ¿Pero qué esto y qué lo otro? Claro, pensando como humanos, aferrándonos a esta tierra. Pero Dios tiene control de todo. Hasta de su familia, de sus hijos y de todo. Dios tiene el control. Entonces, usted y yo tenemos que mantenernos fieles al Señor. Y si es necesario padecer por Cristo, hagámoslo como en la iglesia primitiva, que ellos iban con gozo. Yo me imagino esos pasajes cuando dice que los azotaban, les golpeaban con varas, y ellos iban todavía con gozo diciendo, Señor, qué gozo, qué privilegio es ser padecer por Cristo. E iban gozosos alabando al Señor. Hermanos, padecer por Cristo es un privilegio, porque Él murió por nosotros, lo dio todo en la cruz por usted y por mí. Y si Cristo pasó eso y nosotros somos discípulos de Cristo, también puede ser de que un día pueda venir. No sé si en nuestra era, en nuestro tiempo, no sé si usted y yo lo miraremos, una última persecución, no lo sabemos, pero hay que estar listos. No hay que negar nuestra fe, hay que mantenernos fieles hasta el final. Por eso a estos creyentes dice que se les dio unas vestiduras blancas, porque en este pasaje recuerda lo que dice Apocalipsis 3:4. Vamos a Apocalipsis 3:4. Apocalipsis 3:4. Dice, pero tienes unas personas, pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Es decir, ahí recuerda a unos creyentes que se estaban manteniendo puros, santos y no se habían contaminado con nada que los estaba afectando en la iglesia. Entonces, por eso refiere acá que se les dio vestiduras blancas. Luego versículo 12 dice que se miró Juan y vio que se abrió el sexto sello. Si usted se da cuenta, en el quinto y en el sexto sello ya no están los seres vivientes que dicen ven. Solo fueron en los primeros 4. Ya en estos 2 ya no están los seres vivientes que dicen a Juan ven y mira. No, solo viene Juan y dice que cuando se rompe el sexto sello,
miró y que se abrió ese sexto sello, y dice que justo cuando se abre ese sexto sello, dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Esto viene hablando ya el final de la historia, si queremos ponerlo en un periodo. Al final de todo estas señales vendrá un gran terremoto. Un gran terremoto, no en un lugar específico, sino en todo el mundo, un gran terremoto. Y se puede tomar de manera física, pero también cuando habla de terremotos o de este sentido, también se puede hablar acerca de revoluciones, ya sea raciales, políticas o sociales. También se puede combinar, ya sea un terremoto literalmente como movimiento telúrico, movimiento de la tierra, de las placas tectónicas, o un movimiento en la sociedad, ya sea en la política, en las razas o raciales o sociales, que puede causar un movimiento en la sociedad al punto que se desquebraje, se rompa y pierda esa estabilidad que se mantiene. Estos terrores que se están marcando ahora, que acompañarán, dice que el sol se pondrá. Ahora pasemos al versículo 13. Bueno, antes del 13 del 12 dice: el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aquí habla una visión de los últimos días. Juan estaba mirando una situación muy terrible, muy extrema, una situación que estaba conmoviendo al mundo. Un gran terremoto, el sol oscuro, tinieblas, la luna se volvió como de sangre. Luego dice que las estrellas del cielo cayendo sobre la tierra, casi como cuando una higuera dice cae por un fuerte viento, esos higos caen. Y luego dice que el sol se desvaneció y no se vio más. Las islas y los montes se removieron de su lugar. Y todo esto estaba aconteciendo en el sexto sello. Luego dice que estaba pasando esto cuando los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Momentos finales se pueden ver acá en este pasaje de estos sellos. Si usted se da cuenta, se viene como una transición de que viene ese jinete en el caballo blanco a traer un cierto dominio, un cierto gobierno, una cierta paz. Pero luego eso se convierte en sangre, se viene a quitar la paz. Luego viene hambre, luego viene muertes. Y en ese tiempo de muertes, cuando se abre el quinto sello, viene persecución para la iglesia. Y luego, después de este quinto sello, viene una destrucción grande sobre la tierra, al punto de que aún habían seres vivientes. No se terminó todos los seres vivientes, porque dice que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Muchos hacen referencia a este pasaje a lugares secretos, lugares que ya el ser humano ha creado para gente seleccionada, gente privilegiada. Se refiere a muchos lugares que ya hasta hace poco yo también estaba oyendo un documental que hay un lugar donde se tiene guardado todas las semillas, toda comida, toda clase de alimento para un periodo de tiempo extremo en la tierra. Y que ahí van a ir a refugiarse personas que ya han sido escogidas, famosos, políticos, historiadores, científicos, médicos y un sinfín de personas privilegiadas que van a ser refugiadas ahí en caso de que en un país, en el mundo, sufra un desastre tan grande. Entonces, podría ser
que la Biblia esté haciendo una alusión a algo así, que van y se refugian en las cuevas, entre las peñas de los montes. No sé, eso es algo mi opinión, no es que lo diga literalmente la Biblia, pero podría ser. También cuando dice que se escondieron es porque estaban viendo que estaba cayendo todo esto y lo que estaba sucediendo, no vieron alternativa que esconderse en las cuevas. Entonces viene un momento de crisis, momento difícil para el hombre, pero algo curioso aquí. Ellos sabían que había llegado el momento de la ira del Cordero, que ese momento era un momento que Dios lo estaba haciendo, porque dice el versículo 16, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Esta gente estaba sabedora que hay un Dios verdadero. Esta gente estaba sabedora de que conocían acerca del Cordero. Habían oído el Evangelio, habían escuchado el mensaje, porque lo sabían. Pero ¿qué dice? Escondednos. En vez de ir y decir, Señor, perdóname. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que estoy mal. Señor, sé que esto es por mis consecuencias, pero Señor, perdóname. No, aquí se ve la actitud del ser humano en el pecado, que aún en los momentos más críticos de la humanidad que van a venir en un futuro, el corazón del ser humano es tan duro, tan rebelde, tan obstinado al pecado, que aún viendo las señales que ya Cristo viene, que Cristo está diciendo, vengo pronto, y estas son las advertencias, son las señales, son los indicios a la humanidad en su misericordia. Para Dios hubiera sido fácil abrir todos los sellos inmediatamente y que todo se diera en un mismo momento, pero no. Dios en su gracia y en su misericordia va abriendo un sello a la vez para dar la oportunidad al ser humano, si no que tal vez con el caballo blanco se arrepientan. Tal vez con el caballo rojo se van a arrepentir. Tal vez en el caballo amarillento se van a arrepentir. Quizás en el cuarto sello, que viene a ser ese caballo negro, el tercer sello, el caballo negro con la hambruna, se van a arrepentir. Tal vez Dios va dando una oportunidad, se va incrementando más el problema, pero la humanidad, Dios le da oportunidad y otra oportunidad para que se arrepientan. Pero aún así, aunque Dios da oportunidad, el corazón del hombre es tan duro que no quiere arrepentirse. Y eso es lo más triste. Que dice acá versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entendían que estaban en un momento que era el tiempo que Dios lo había estipulado. Era una visión terrible de los últimos días que estamos viendo acá. Si usted se fija, algo muy interesante, yo no lo había notado, pero si usted ve el versículo 15, enumere conmigo lo que dice ahí. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Siete grupos de personas. Comienza desde los reyes y termina con alguien que dice es una persona libre. 7 grupos de personas. ¿Qué representa el 7 otra vez? Algo que es completo. Es decir, estos juicios vienen sobre la humanidad. No solamente sobre uno, sino viene sobre la humanidad. Con el propósito de mostrarles que Dios está viniendo para hacer juicio, para venir a poner juicio. Y eso, hermanos, también es parte. Dios viene a demandar al ser humano sus acciones. Dios viene tanto a los creyentes para llevarlos y darles lo que se merecen, que es bendición por haber creído en Cristo y mantenerse fieles, pero también consecuencias para aquellos que no han querido buscar a Dios. Esto es algo que habla sobre los juicios de Dios sobre el pecado de los hombres. Por eso viene Dios haciendo esto, para traer juicios sobre los pecados del hombre, así como con Noé, en los tiempos de Noé. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios hizo el diluvio? Porque la humanidad estaba en pecado.
La humanidad estaba en pecado y el pecado llegó a ser a tal punto que ya Dios no vio alternativa que solamente destruir al ser humano. Solo fue encontrado un hombre llamado Noé que caminaba en santidad, en justicia, un hombre recto en sus caminos, y él y su familia se salvó. Sodoma y Gomorra, también otras dos ciudades que representan el juicio de Dios. Estas ciudades fueron destruidas por el pecado, la idolatría, la inmoralidad que ahí se vivían a un extremo tan grande para que Dios, que es grande en misericordia y grande en bondad, se haya decidido destruir esta ciudad. Es porque el pecado había sobrepasado los niveles donde ya Dios ya dice, ya no puedo más permitirlo, y mandó este castigo. Hermanos, recordemos, Dios es Dios de amor, pero también tenemos un Dios que es fuego consumidor. Muchas veces en la cultura, otra vez lo menciono, queremos solamente cuando viene esto, solo pensamos, pero no es Dios de amor. Ustedes predican un Dios de amor. ¿Dónde está el Dios de amor de ustedes? ¿Por qué vienen estos juicios? Dios es amor. Dios es amor, claro, Él es amor. Pero también Él va a poner juicio al pecado. Porque Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Aquel que decide seguir a Cristo va a tener salvación. Aquel que decide aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y creer que en el sacrificio de Cristo hay perdón, hay salvación, hay limpieza, hay libertad, y decide vivir a Cristo y por Cristo y en Cristo, qué precioso es que ahora va a comenzar a disfrutar de esa seguridad, pero tiene que mantenerse fiel hasta el final. Eso es lo que Cristo desea de nosotros. Pero en el mundo vendrá juicio. No sé si estamos ya quizás mirando alguno de estos sellos. No sé qué le dice el Espíritu Santo a usted. Pero yo puedo ver de que la venida de Cristo está cerca. Cristo está a las puertas, mis hermanos. Está permitiendo, no sé si ya alguno de estos sellos ya se cumplió. Si fuera de esa manera, sería de preguntarnos en cuál sello estamos ya. Si todavía no se han comenzado alguien pensaría, entonces el primer sello es el anticristo, pensando de esa manera. Bueno, si todavía el anticristo no ha hecho su presencia y ha tomado el control y vienen esos 7 años de paz que se dicen, bueno, pero quizás falta, pero ya estamos muy cerca. Ya todos los acontecimientos se están acomodando para que ya cualquier momento vamos a oír quizás que el anticristo ya viene, se hizo presente. ¿Y de dónde viene? Pues eso no vamos a verlo ahora, pero son maneras que la iglesia tiene que estar lista. Jesucristo hizo siempre un recordatorio hablando acerca de las señales. Tenemos que estar alerta a las señales, así como podemos distinguir cuando va a llover o las estaciones. Es bueno reconocer las señales en las cuales nosotros estamos viviendo, en los tiempos que vivimos. Y estamos viviendo tiempos, mis hermanos, que en mi experiencia como cristiano y estudiando la Biblia podría decir estamos casi cerca a ver la venida de nuestro Señor. Estamos cerca a oír esas trompetas. Quizás si el apóstol Pablo, él tenía la confianza que iba a oír y ver y estar presente cuando eso pasara. Hermanos, yo creo que quizás nuestra generación lo mirará. No quiero garantizar, pero estamos así tan cerca que podemos sentir que el Señor viene ya. Viene pronto. Va a pasar algunas cosas todavía, pero Cristo viene. ¿Qué podemos aprender de estos sellos, mis hermanos? Que Cristo, estos sellos que faltan y que Cristo quiere ir rompiendo y abriendo, es traerle un mensaje a la humanidad. Tiempo de arrepentimiento, tiempo para buscar a Dios, tiempo para ponerse a cuentas con Dios, porque los días, va a llegar un momento en que esto se va a acabar, esto va a terminar. No, la humanidad no va a durar millones de años todavía, no va a ser eterna aquí en la tierra. Sí, en el cielo con Cristo o en el infierno si no hace la voluntad de Dios. Pero
En la tierra hay una duración que va a terminar todo, un periodo de límite. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en estos sellos Dios nos está diciendo a la humanidad: yo voy a hacer justicia, yo voy a traer juicio, yo voy a completar lo que estoy haciendo en su momento. Y esto es lo que Él va haciendo. Cristo abriendo cada sello y cada sello y cada sello. Pero alguien dice, pero son 7 sellos y aquí hemos visto 6. Muy cierto. El séptimo sello abre lo que viene en la otra parte, que vienen siendo, que hablaba al principio. Déjeme ver mis notas acá para decirlo como tiene que ser. Después de estos 7 sellos, del séptimo sello se comienzan a hablar acerca de trompetas. Pero eso hay un paréntesis aquí. En el capítulo 7, que vamos a ver la próxima semana, vamos a ver acerca de los 144,000 sellados. Y ese es un paréntesis a lo que va a venir del séptimo sello. Porque si usted tiene su Biblia ahí con usted en su mano, cambia al capítulo 8 y dice el séptimo sello. Entonces el capítulo 7 es como un paréntesis, es como un intermedio, es como un periodo que va a aparecer en un cierto momento. Y esto es en el cielo, entonces vamos a ver qué representa. Eso va a ser la próxima semana. Pero el 6 sellos hemos visto ahora que la humanidad va a decir que realmente al final va a reconocer que es la ira de Dios, el juicio de Dios. El día de su ira ha llegado, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues nadie, solamente los que permanezcamos en el Señor. ¿Qué hay que hacer? Estar listos. No sé, no quiero ser alarmista, pero es la realidad. Cristo viene. Estos sellos se van a desarrollar y se están desarrollando. Esto se va a hacer. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos. ¿Cuáles son las señales? Pues hay que estar alerta a lo que nos dice la Biblia. Señales puede ser el hambre, precios altos, las grandes depresiones que vienen. No sé si esta situación que muchos están con miedo, que este virus ha causado y va a causar, no soy economista, pero según lo que dicen algunos, una situación de la economía ser afectada, y podría ser que sea afectado los precios de los productos, no sé. Quizás sería esto. No sé, son señales que hay que tener los ojos abiertos de nuestra fe, abiertos para ver qué tiempo estamos viviendo y pedirle al Señor la sabiduría. Pero el que está en Cristo, el que permanece fiel en Cristo, sabemos que estamos seguros en sus manos. Y no importa si hay persecución, estamos seguros que estamos con el Señor. Y Dios tomará su juicio en su mano si así fuera necesario. Pero mis hermanos, esto es lo que hemos aprendido del capítulo 6. Como le digo, no quiero decir o ser quien diga esto es, y esto es lo aquello, lo otro, y pues dar una interpretación que al final sea mi ideas. No, sino que la Biblia, ¿qué nos dice? Nos dice que esto va a pasar. Esto es cierto, esto es seguro, los sellos se van a ir abriendo. Cristo los va a abrir poco a poco y son periodos de tiempo que va a llegar hasta que llegue el día grande de la ira de Dios. Hasta ese día va a completarse el 6º sello y eso va a suceder en la humanidad. ¿Van a venir momentos críticos sobre la tierra? Sí. ¿Van a venir momentos de persecución? Sí. ¿Van a venir momentos de hambre y de muerte y de epidemias? Claro que sí, van a venir. ¿Qué hay que hacer? Estar listos. Estar preparados, estar con nuestro corazón preparado, arrepentido y viviendo para el Señor y viviendo para Él. Eso nos toca. Y cuando hagamos eso, su vida está segura en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Si vinieron preguntas a su mente de este capítulo, escríbanos. Siempre yo invito a que nos escriba. Y vamos a ver cómo podemos responderlos la próxima semana. Y mándenos su pregunta. Si está siendo de bendición este estudio bíblico, díganos que está siendo de bendición. Esto también nos alegra, nos va a motivar para seguir preparando estos estudios bíblicos y trayéndolos para usted. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos una visión de lo que va a venir en cierto tiempo a la humanidad.
Tú nos llamas a través de esto, Señor, a estar preparados, a cambiar el camino de pecado por el camino de la santidad, el camino de la perdición por el camino de la salvación. Ayúdanos, Señor, para que nosotros estemos listos y que no seamos sorprendidos en eventos que van a venir sobre la tierra, sino que estemos listos, preparados, con nuestras vestiduras blancas, manteniéndonos fieles, manteniéndonos en la palabra de Dios y en nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos para estos momentos de crisis que van a venir, porque como seres humanos, claro, nos van a afectar en cierta forma, pero con nuestra fe estamos seguros que estamos en ti, estamos confiados, estamos asegurados contigo, Señor, y tú nos vas a guardar del momento de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Tú dijiste a la iglesia, y ese es el consuelo que tenemos para nosotros, que tú nos vas a guardar del momento de prueba que viene sobre la tierra. Pero para poder ser guardados tenemos que estar con nuestro corazón rendido a Dios. Primero es arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, yo le invito a que ahora, este día, miércoles, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he fallado, que he hecho cosas que para ti son desagradables, que para ti, Señor, traen juicio y castigo para el que lo comete. Porque tú eres un juez justo y verdadero. Pero mi Dios, a través de Jesucristo encuentro la salvación, la respuesta, encuentro la alternativa para ese destino de sufrimiento y de castigo. Ayúdame, Señor, a vivir en Cristo Jesús. Señor, lava mis pecados con tu sangre. Perdona toda mi maldad. Quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ayúdame a vivir para ti, para tu honra y tu gloria. En Jesucristo he orado y confío que tú ahora me has perdonado todos mis pecados. Quiero vivir para ti. Señor, bendice a todos mis hermanos que están viendo este video. Si este mensaje, si este capítulo tocó sus corazones, les hizo ver algo en su vida, les reveló algo que tú, Señor, has estado hablando a sus vidas y a través de este pasaje mostraste algo, Señor, ayúdalos para que lo crean, pero también lo comparten con otros, que hablen a otros de lo que Cristo está haciendo y que un día vendrá y tenemos que prepararnos y la humanidad tiene que estar lista para ese día final. Ayúdanos, Señor, para que seamos quienes predicamos, anunciamos y alertamos a la gente que Cristo viene, y el que no esté preparado sufrirá el juicio y la ira de Dios. Ayúdanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Oramos por nuestra hermana Sobeida, que el día de ayer fue operada, está en su casa descansando. Oramos, Señor, para que tú le ayudes, para que se restaure su brazo, esa operación, Señor, sane, y que todo, Señor, sea de bendición para ella, y que vea tu obra de poder de sanidad sobre su cuerpo, sobre su brazo, restaurando, Señor, y que pueda tener movilidad, pueda luego comenzar a hacer sus actividades como ella lo sabe hacer, Señor, y que no tenga ninguna repercusión su caída que tuvo en su brazo y se fracturó. Ayúdala, Señor, te la dejo en tus manos, y gracias, Señor, por mantenerla a ella en esa bendición de estar siempre creyendo y confiando en ti. Ayuda a mis hermanos que tengan alguna petición, bendíceles, guárdales y provéeles en sus vidas. Gracias, Señor, y te pido que esta noche tú estés con ellos, dándoles un descanso a sus cuerpos. Bendícelos, bendice sus familias, bendice a sus hijos, bendice los matrimonios, bendice, Señor, a todas las personas, y guárdalos, mi Dios, de que no puedan ser contagiados de este virus, que también está muy peligroso. Ayúdalos, Señor, protege a los que van saliendo a sus trabajos o salen a sus trabajos, guárdalos, protégelos, dale sabiduría para protegerse y que no puedan exponerse a este virus que no sabemos cómo responde el cuerpo humano. Pero, Señor, te ponemos en tus manos a mis hermanos, que los guardes a ellos y a sus familias, y que ellos se mantengan con buena salud. En Jesucristo hemos orado. Amén.
Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y les invitamos que siempre continúe con nuestros estudios bíblicos. Estamos subiendo cada video que estamos teniendo de estos estudios en YouTube. También, si usted lo puede ver y compartirlo más fácilmente, ahí los estamos compartiendo en nuestro canal de la Iglesia Torres de Libertad. Así se llama. Vamos también en nuestra página, vamos a estar compartiendo el link de la iglesia en YouTube, donde estarán guardados todos los mensajes de los domingos, mensajes de los estudios bíblicos. Y también ahí vamos a estar, usted puede ver videos de alabanzas que estamos subiendo de nuestra iglesia o de los videos pasados de nuestra congregación. Que el Señor les bendiga y la paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes. Y mantengámonos siempre cumpliendo la voluntad de nuestro Dios con nuestras ropas limpias, blancas, delante de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Nuestro Señor viene pronto y la iglesia tiene que estar lista. Bendiciones, mis hermanos.